Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en esta materia de Derecho Constitucional desarrollando en estos momentos la unidad número 2. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los poderes del Estado mexicano, que es el Poder Ejecutivo Federal. Recordemos entonces que el artículo 41 y el artículo 49 son la base o el fundamento jurídico para la distribución de estos poderes del Estado mexicano, recordando que en el artículo 41 se establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. ¿Y quiénes son los poderes de la Unión? En el artículo 49 se establece que el supremo poder de la Federación se divide en tres poderes que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En estos momentos vamos a desarrollar todo lo relacionado con el Poder Ejecutivo Federal, que al día de hoy recae en nuestro presidente de la República que tenemos en pantalla. Toda la información que vamos a vislumbrar del tema que nos ocupa en estos momentos lo podemos encontrar del artículo 80 al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en estos artículos? Pues las funciones, su elección, duración del cargo, sus facultades, requisitos, tipos de presidente, licencias, ausencias, la toma de protesta y la renuncia del presidente de México. Comenzaremos especificando que el presidente de México tiene dos tipos de funciones: las funciones administrativas y las funciones políticas. Dentro de las funciones administrativas podemos identificar que le compete la administración del Estado mexicano y para tal efecto se divide en dos partes: la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal. Asimismo, el presidente de México tiene sus funciones políticas, que son aquellas que usa y desarrolla cuando representa al Estado mexicano ante otros países. Por ejemplo, cuando va a Estados Unidos, va a Francia, va a Roma, va en su calidad de representante del Estado mexicano y en ese caso está ejerciendo las funciones políticas. Regresando a lo que son las funciones administrativas, es importante identificar que la administración pública se divide en centralizada y paraestatal. Ya que se refiere la centralizada, pues incluye y abarca todos aquellos organismos que van a ayudar al presidente de la República a alcanzar las metas, a sus objetivos de su plan de gobierno, y para tal efecto tenemos a todas las secretarías de Estado y a la Consejería Jurídica, y ellos son los que van a integrar precisamente la administración pública centralizada. Y tiene este gabinete presidencial como fundamento jurídico la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde va a estar distribuida completamente las facultades y obligaciones de cada uno de los integrantes de su gabinete presidencial, como la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura y así sucesivamente. Y también otro de los que ayudan al presidente a desempeñar bien sus trabajos son las entidades paraestatales. Su fundamento legal lo encontramos ¿dónde? En la Ley Federal de las entidades paraestatales. Las entidades paraestatales son todas aquellas instituciones, organismos, empresas que ayudan al desarrollo de las actividades de satisfacción de los intereses de la comunidad, pero que no forman parte de la administración pública centralizada. Aquí en la pantalla tenemos algunos de los ejemplos y sus características, pues que tienen funciones establecidas, también tienen fundamentos que rigen y regulan su funcionamiento, tienen patrimonio propio y están sujetas en un momento dado al control de lo que establece nuestra Carta Magna. El presidente de México, ¿cómo va a ser electo y cuántos años va a durar en su encargo? En nuestra Constitución se establece que
se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Para tal efecto, existe una ley electoral que rige y regula todo lo relacionado precisamente con las votaciones. Y una de las reformas que podemos encontrar es la famosa revocación de mandato, que también se encuentra regulada en la Constitución. El presidente deberá de entrar a su cargo el 1 de octubre y durará en él, ¿cuánto tiempo? 6 años. Y aquí en la misma Constitución se establece la no reelección. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República en cualquiera de sus modalidades, claramente se establece en nuestra Carta Magna que en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Ello debido a los antecedentes históricos que ustedes ya han estudiado en su materia de historia. ¿Y cuáles son las facultades del presidente de la República? Pues tiene varias. Primeramente vamos a recordar que el presidente es el jefe supremo del ejército, es el comandante supremo. Puede disponer de la Guardia Nacional, puede promulgar, ejecutar leyes, nombrar y remover a sus secretarios, a su gabinete, debe de preservar la seguridad nacional, dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales. ¿Y qué se necesita para ser presidente de México? Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos. ¿Cuántos años debe de tener? 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Y obviamente no tener ningún cargo, ya sea del ejército o de cualquier otro cargo del Estado mexicano, o inclusive ningún ministro, no ser ministro de ningún culto, porque pues esto afectaría el desarrollo de sus funciones y en un momento dado deberá de pedir la correspondiente licencia para poder ejercer el cargo mínimo 6 meses antes del día de la elección. Como ahorita podemos observar que han hecho varios del gabinete del presidente de la República para poder contender al cargo de presidente, han tenido que pedir licencia para poder hacer sus campañas electorales correspondientes. El presidente puede ser constitucional, provisional, interino o sustituto. ¿Cuándo se dice que el presidente es constitucional? Cuando ha sido electo conforme a la Constitución y a las disposiciones normativas correspondientes. De esta manera tenemos actualmente a nuestro presidente en pantalla, fue electo constitucionalmente, ¿ok? Por voluntad del pueblo. Y un ejemplo que les puse aquí del 1917, Venustiano Carranza fue elegido presidente constitucional de México. Al día de hoy, 2023, tenemos en pantalla en quién recae este cargo. Cuando falte el presidente de la República, en tanto el Congreso nombra a su presidente interino o sustituto, dependiendo del término en el que sea la ausencia, ¿quién deberá de tener este carácter de presidente provisional? El secretario de Gobernación, ¿ok? En tanto se hacen los movimientos y se cumple lo establecido, asumirá la presidencia provisional el secretario de Gobernación. Y aquí hay una de las reformas que también es importante que consideren, que es lo que es la revocación. En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad quien ocupe la presidencia del Congreso, ¿ok? Entonces aquí tenemos las dos características de la presidencia provisional. En caso de falta absoluta, el secretario de Gobernación, pero si la falta absoluta es derivada de una revocación, entonces va a ocupar la presidencia quien en ese entonces sea el presidente del Congreso de la Unión. De la misma manera, la ley contempla la figura del presidente interino y del presidente sustituto. El presidente interino será aquel que será designado cuando la falta del presidente ocurra durante los 2 primeros años de su mandato. Y hay toda una serie de requisitos y procedimientos que están contenidos en la misma Constitución para tal efecto.
hay una convocatoria, hay toma de cargo, ¿ok? Y si la falta ocurre durante los últimos 4 años, entonces quien asumirá el cargo será nombrado como presidente sustituto. Y siempre en la misma Constitución está todo el protocolo para poder hacer el nombramiento correspondiente. En cuanto a las licencias, cuando el presidente de México solicite licencia para separarse de su cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, ¿quién va a tener el control de nuestro país? La Constitución dice que provisionalmente asumirá la titularidad el secretario de Gobernación. En este caso, pues ha habido un nuevo nombramiento, que es la licenciada Luisa María Alcalde Luja. Entonces, en el caso de licencia autorizada, va a asumir provisionalmente el secretario de Gobernación. ¿Y qué sucede cuando el presidente de México necesita ausentarse del país? Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta el número de días. Si es de 1 hasta 7 días, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, no sé, el presidente tiene que viajar a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a Roma. El presidente de la República deberá de informar ¿a quién? A la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, el motivo por el cual se va a salir de nuestro país. Pero si el periodo de ausencia es de más de 7 días, va a tener que pedir permiso a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente para poder realizar ese viaje programado. Cuando el presidente de México asume el cargo, en nuestra Constitución se encuentra establecido de la misma manera el protocolo de la toma de posesión de su cargo y deberá de protestar ante el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, protestando precisamente guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, siempre teniendo en cuenta el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, la nación se lo demandará. Este es obviamente en primera persona, él hace su toma de protesta para poder ocupar el cargo. ¿Y el presidente de México puede renunciar a su cargo? En el artículo 86 de nuestra Carta Magna se establece vagamente una disposición al respecto. A la letra dice, el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. Aquí surge un poquito dudas en cuanto a la interpretación, porque lo que para mí puede ser grave, para otra persona puede ser que no lo sea. Entonces, aquí hay una disposición que queda un tanto subjetiva para el Congreso de la Unión. El día de hoy, entonces, hemos hablado acerca del Poder Ejecutivo Federal, identificando algunos de los elementos base de este poder tan importante, recordando que la información la encontramos del artículo 80 al 93 de nuestra Carta Magna, y en pantalla tenemos toda la información que al día de hoy hemos logrado identificar. Haremos entonces el repaso correspondiente para verificar los aprendizajes del tema y agradezco como siempre su atención.